Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día martes junto a Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ando de viaje y de eso te quiero hablar, porque vamos a partir de Sí. eso a generar un par de ideas de debate. Yo creo que va a haber tensión, pero que es Ay, bueno que haya tensión en estas conversaciones entretenidas. O sea, ya, a así ver, entretenidas como cuéntame, que ¿qué pueda fue ser. lo que viste en tus viajes? ¿Por dónde anduviste y qué viste? No, lo que pasa es que se mezclan dos factores. El primer factor que se mezcla es mi edad y segundo, ¿Verdad? recorrer una ciudad de Chile. ¿Y por qué digo edad? Porque estuve en Temuco, estuve en Concepción y hoy día estoy en Los Ángeles. Y Temuco, yo hace 20 años lo recorría cuando iba al sur de Chile y pasaba por la avenida Caupolicán, por el centro de la ciudad. Y era muy difícil hasta que se hace el bypass. Bienvenido a hacer el bypass, se hace el bypass por Temuco y uno sale fuera de Temuco y supone que no hay taco. Y ayer llegué a Temuco, como siempre lo hago, bueno, y hice el match porque me pasó lo mismo en Concepción. El tráfico ayer en la avenida Caupolicán, sin la ruta 5 que está por fuera hoy día, ya hace muchos años, era infernal. O sea, de verdad, Temuco, el 10 de la mañana, la entrada a Temuco Sur, un desastre, y la avenida Caupolicán, un desastre. No digo que sea una mala ciudad para vivir, me refiero a que al final tu calidad de vida, que en teoría está bien armada, ¿cierto? Por lo que sea, por tu felicidad, por tu trabajo, por tu estudio, en fin, colapsa al llegar a recorrer la ciudad. Fui a Concepción, en Conce también, estuve allí en la tarde, tráfico también muy complicado, hablaba con unos compañeros de trabajo que viven en el sector de San Pedro y algunos venían de Coronel. Claro, el tráfico de verdad, ir a San Pedro es difícil en las tardes, ir a Coronel, desde Coronel a Conce, que es digamos de sur a norte, es infernal y también de vuelta. Y bueno, Oye, Héctor, ahí, ¿ah? ahí te acuerdas que hubo un accidente muy terrible hace muy poco donde una señora o alguien trató de cruzar el tren, o sea, la línea Sí. del tren, y lo atropelló el tren justamente por eso, porque el taco era tan terrible que la gente está desesperada y tomando muy malas decisiones. Creo que Claro, el entonces, tráfico de una ciudad sí, hace que nuestra es calidad de vida empeore impresionantemente. es incidente, si es que al final tú te encuentras, digamos, Puerto Vara, Puerto Montt, por Alerce, o de Puerto Montt llegando a Puerto Vara desde sur a norte, o en Osorno, lo que todos conocemos, la gente que vive en Osorno, sabemos que ir a Franque la tarde a Ovejería o Ragüe Alto es un infierno las tardes, y de vuelta salir de Franque, Ragüe Alto Norte y Ovejería hacia el centro es otro infierno. Entonces tú empieza la discusión del deterioro de tu calidad de vida, porque claro, el país avanzó. Ya. Saquemos este año por el crecimiento cero del PIB, ya te lo concedo. Hablemos de etapas de Chile. Chile sí ha avanzado en los últimos 40 años, ha ido avanzando, decididamente evolucionó cantidad de casas, educación, etcétera. Se supone en teoría que la vida era mejor. Sí, hay más autos, pero ocurre que la ciudad se ha transformado en un corcho, es un corcho, digamos, la ciudad recorrerla, o ir a los centros de ciudades, o ir a tu casa. Creo que eso es la parte oscura del crecimiento económico. Entonces, y suena duro lo que digo, fíjate que contrasentido como lo digo. O sea, oye, crecimos como país, hay más autos, estamos más felices entre comillas, y llegamos al famoso embotellamiento, al taco. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué busca uno al vivir en regiones? Y regiones digo, cualquier región de Chile. Porque todos sabemos que Santiago, por años, el tema del tráfico era un tema insostenible. Insostenible. No al Mm. lado del son de tráfico. Algo solamente de tráfico. Entonces tú te das cuenta que también esta evolución económica tiene sus, no sé si es contrasentido, pero te digo, suena como raro, pero realmente estamos viviendo una etapa donde una ciudad que es como Los Ángeles, como Temuco, ciudades razonablemente pequeñas o medianas para vivir, se hacen difíciles para vivir. ¿Me explico bien? Sí, te entiendo perfectamente, Héctor. Y claro, yo no viajé por tantas ciudades hace 20 años aquí en Chile, Es un tema de pero edad, sí he pero visto varias ciudades en el mundo que tienen distintas conformaciones y distintos problemas. Si uno pudiera hacer el mundo ideal, de repente como, por ejemplo, yo viví en Wisconsin, no, en New Jersey, en un pueblito pequeño que se llamaba Morristown, en, cuando tenía 17 años.
Y las ciudades en Estados Unidos, muchas, están pensadas antes de que se produzca este crecimiento inorgánico, podríamos decir. ¿Y qué es lo que pasa? Correcto. Que hay algunas ciudades que en Chile sí estaban pensadas, casi todas las ciudades del mundo tienen una lógica y una razón de ser inicial. Por ejemplo, Santiago está pensado en cuadrante, supuestamente son calles cuadradas, que Los van unas españoles. para allá, otras para acá. Ah, tienen, Los si españoles uno ponen eso. Claro, que si uno va a una ciudad europea, una ciudad medieval, las ciudades son súper inorgánicas porque son amuralladas, ¿cachai? Las calles son pequeñas si estás en Toledo, por ejemplo. En New Jersey, en Estados Unidos, los espacios eran grandes, también son cuadrados, pero tienes mucho espacio para que pasen los autos. Los colegios están relativamente cerca para las que personas puedan caminar. Las ciudades tienen lógicas que están pensadas y diseñadas para ciertos fines. Si vemos el caso de Osorno, ¿cuál es la lógica detrás de Osorno? Hacia un lado del río y hacia otro lado del río, para mí las lógicas son diferentes. Por un lado, tienes unas calles bastante amplias, avenidas bastante grandes, como es Centeno, como es Em, tienes la otra, siempre se me confunde, Ramírez Rodríguez. ¿No? Ramírez Correcto. es más pequeña, que es el centro de Osorno, propiamente tal, pero hay algunas avenidas que fueron pensadas bastante grandes, Diego de Almagro, René Soriano, por ejemplo, son calles grandes. República es una calle grande, pero no lo suficientemente grande pensada en la cantidad de calles chicas que desembocan en estas grandes em, avenidas donde tienes una densidad poblacional muy alta. Entonces, es como que hay una lógica no lógica. No sé si me explico. Como que se nos quedó chico y no se pensó, por ejemplo, a largo plazo. Al otro lado del río, generalmente cuando construyeron las viviendas, las hicieron con pasajes muy pequeños, pensando en que nadie tenía auto, que nadie iba a querer tener auto. Entonces tú ves Correcto. que hay problemas donde si hay un incendio ni siquiera cabe el carro de bomberos. ¿O no, Héctor? Todo eso lo debes saber muy bien, ¿o no? A ver, yo creo que hay varias cosas que se están mezclando ahí, pero por un lado sí hay cosas que son muy certeras de tu parte. Primero, claro, la ciudad de Osorno, como por ejemplo, si hablamos de ciudad de Osorno, hablemos de Puerto Montt o Temuco, en sí, por ejemplo, la concentración de población está en Rahue, Franca y Vejería. Claro. La menor cantidad de gente vive en Osorno, digamos, original o antiguo. Ujú. Entonces, primer concepto, ¿el río Rahue divide o une? El río Rahue se ve como una muralla y Sí. hay que hacerlo que una. Ujú. Segundo concepto crítico, claro, las personas, creo que Rahue concentra más si no estoy tocando el dato acá, pero concentra más del 50% de la población de Osorno, no estoy tocando aquí el dato exacto. Eh, no lo tengo tanto mano. Claro, pero Bueno, pero si uno Osorno, ve los tiempos de traslado, son altísimos. Tú dices, nos separan. ¿Cuánto ha sido la inversión en Osorno en puentes en el último tiempo para el último poder fue Charocawin, 2010, no me equivoco, 2011. unir, unir estos dos lados y poder disminuir los tiempos de traslado para la cantidad de autos que han ido incrementando con este desarrollo y poder adquisitivo mayor que tiene la sociedad de Osorno, finalmente? No estamos avanzando suficientemente rápido en infraestructura para poder hacernos cargo de el aumento del aumento económico que trae un mayor aumento de autos. Y eso pasa principalmente aquí en esta ciudad, porque uno podría decir, camine más, ande más en bicicleta. Ok, pero con el clima que hay en Osorno, es como, ¿en serio? Vamos a estar llevando a los niños al colegio en bicicleta para llegar todos mojados. Me parece O sea, un mira, está poquito. bien, pero al final de cuentas, ¿a dónde llegamos como calidad de vida y como ciudad? Si al final, ¿qué son los elementos que hacen que uno tenga una mejor vida? Casa, Ujú. seguridad, Y acceso, tiempo, y tiempo, para el tiempo. poder, Claro, es que tiempo. acceso hablamos de tiempo, porque si acceso es malo, pero es tiempo. Es que en Porque general lo finalmente, único que no vas a tener de vuelta nunca es el tiempo. Entonces, no, si tú nunca. pierdes mucho tiempo entre los traslados, tu calidad de vida disminuye
muy fuertemente, po. O sea, Eso es lo que pasa. a ver, sí, pero si tú vamos a no trabajar lo que te planteé al principio. Te acabo de explicar que el tráfico se ha tornado difícil en Chile porque la flota de autos en Chile, y es un dato que está en INE, se duplicó en los últimos 10 años. O sea, hay el Ujú. doble que hace casi 10 años en Chile. Y eso ha impactado porque las vías no crecieron, porque las vías no se duplicaron. Segundo, el tipo de transporte público que existe en regiones, no hablo de Santiago, hablo de regiones, también no ha estado a la altura. Porque si yo pudiera trocar, cambiar mi vehículo particular por la locomoción colectiva, sería viable. Pero ocurre que hoy día no es viable. Hoy día sí. eh, no satisface cabalmente nuestra demanda de transporte, quizás el tipo de transporte público que existe en la ciudad de regiones. Y ahí hay un tema de modelo que resolver. Yo no tengo la respuesta al tema, no soy experto en transporte, yo creo que hay otros panelistas expertos en el tema de transporte, pero sí siento que hay una tensión entre lo que uno cuando se quiere transportar o mover respecto a lo que uno logra en transporte público. Y también hay que decir que, bueno, yo conozco varias empresas, varias, que están en el radio industrial de Osorno, que para sus trabajadores tienen transporte privado, de transporte de micros de ellos que transportan a sus trabajadores, varias empresas, muchas. Claro, y al final igual, aunque tengas transporte de acercamiento, el tráfico lo hace difícil llegar a tu domicilio y pierdes tiempo, y el tiempo que tú dijiste que el tiempo, claro, una vez que el tiempo se va, se fue y no tiene retorno, nunca más vuelve, Así es. pierdes tiempo en una micro. En ciudades que son razonablemente amistosas en distancia, Temuco, Los Ángeles, Valdivia, Osorno. Y en el caso nuestro Osorno, claro, tú recorres desde sector oriente a Rago Alto Norte, estás perdiendo en la hora peak entre 40 a 1 hora. Franque Ojería, que, bueno, y tuve el privilegio este día sábado de estar en el sector de Franque, la casa de un amigo que invitó que su casa se la entregaron recién, una casa muy bonita, por lo demás. Me gustó mucho su casa. Claro, y veía como Franque va a tener una expansión nuevamente urbana porque hay mucho más personas con casa en el sector y con algunos, también hay nuevos bloques en el sector de Frank. Que bienvenido sea eso. El tema está que cómo enfrentamos esa expansión urbana que se formaliza, o que, me olvido de campamento, digo, gente que obtiene una casa vía Estado de Chile, lo que sea, y que mañana hoy tienen su auto y se van a mover desde ahí al centro. Entonces, claro, la ciudad, y la ciudad no está pensada para eso. Y tú dijiste una cosa que es crítica. ¿Cuál ha sido la inversión pública que ha existido en la ciudad de Osorno, nuestro escenario actual? Charocahuín, si no me equivoco, fue el 2010. No quiero equivocar el dato. Charocahuín fue esa época, hace 13 años atrás. ¿Qué otra inversión pública de envergadura ha buscado sacar este embrollo que es el traslado desde Rago Alto al centro, de Franque al centro, de Vejería al centro? Si la Es que discusión a todo va al veces centro. Mira, Héctor, no, ahí hay un tema que cuando yo he conversado esto, no, no hace. El concepto, hay un tema que he conversado con Nicolás Céspedes, ex Seremi de Transporte, bastante, y él sí es experto en tema de transporte. y Me claro, dice que el mejor viaje es aquel que no se hace. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se está moviendo de un lado a otro? Entonces, si tú ves, principalmente es trabajo o educación, hay que ver cómo están entregándose los servicios, si se tiene acceso a esos servicios en todos los lugares de la comuna, porque todos esos viajes menos son beneficiosos para disminuir el impacto del tráfico. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que todas las cosas y todos los caminos no nos llevan a Roma, en el caso Osorno, nos llevan al centro, obviamente ahí vas a armar un taco gigante, po, porque estás haciendo ahí un cuello de botella. Ahora, ¿por qué la gente está yendo al centro? ¿Será porque tienes todo el comercio? ¿Será porque tienes los servicios? ¿Por qué toda la gente quiere ir al centro? Entonces, si tú empiezas a hacerte estas preguntas, vas a poder ir viendo cuáles son aquellos viajes y cuáles son las mejores rutas. O llevando aquellos servicios más cerca de las de distintas localidades donde tienes aumento poblacional para que las personas no tengan que hacer ese viaje y con eso es menos tráfico en el que tú necesitas llevar, ¿cachai? Necesitas cambiar. sí, Entonces pero tú, también, a ver, eso. está bien lo que planteas como premisa. El mejor viaje es aquel que no se hace, pero al final, a ver, no puedo estar amarrado, o sea, esa tensión entre libertad y sociedad. O sea, yo por el resto no puedo estar en mi casa encerrado. Es que Entonces, si claro, yo quiero sí, entiendo ese moverme, punto, me pasó lo mismo o sea, cuando el Nico me lo dijo, me pasó lo si yo mismo. soy de Santiago de Chile, me vengo a vivir, a Frutillar, a Valdivia, a Temuco, a Los Ángeles, uno espera que tu calidad de vida
en forma global sea mejor, Claro, global. pero en ese Pero sentido es que ojalá tú me tu dices, no trabajo te te quede muevas, no, cerca, pues po, de sí, la casa. tengo el derecho a moverme, tengo el derecho a moverme y sentir que al menos en moverme en 20 cuadras demoro 15 minutos y no me demoro 40 minutos. Ya, Héctor, pero espérate, es que una cosa es el derecho que tú quieras salir de tu casa y que te tome menos tiempo, y la otra es que tú estés obligado a hacerlo. Yo voy por el lado de obligación a tener que hacer A, B o C o D, ¿cachai? Por eso te digo, ¿por qué nos estamos moviendo? ¿Porque queremos hacerlo y venir a pasear al centro? ¿O porque estamos obligados a que todos los trámites los tenemos que venir a hacer al centro? Entonces, si tú juntas esa obligatoriedad de moverte, porque estás obligado a, para tener un servicio específico que en otra parte no puedes encontrar, estás juntando el placer de ir a moverte y tu derecho a moverte en un radio de 5 cuadras en 2 minutos, a que te vas a demorar una hora porque todos están yendo por obligación o por gusto, ¿cachai? Entonces, ese a lo que va, y dándole la vuelta después a lo que me decía el Nico, era principalmente a que aquellos viajes forzados no los tengas que hacer. ¿Cachai? No que te que restrinjan a que tú no te puedas mover hacia donde tú quieras, O sea, sino a que ver, si tú tienes que ir a pagar una cuenta, no estés obligado a ir solamente a un lugar a pagar esa cuenta, sino que tengas vale, más espacio. Si tú quieres sacar plata a un si tú quieres sacar plata, no estés obligado a ir al centro a sacarla porque tienes otros lugares más cercanos a tu casa que puedes ir y hacerlo, o a tu trabajo. ¿Cachai? Esa es la diferencia. o sea, bueno, ahí hay dos cosas que te quiero aportar. Primero, en Rahue Bajo existen, por ejemplo, Rahue Bajo tiene un civil que concentra el centro de la ciudad y también tiene una oficina municipal pequeña que también desconcentra el centro de la ciudad. Ayuda, pero falta un banco de Estado. Si el Banco del Las Estado está notarías, por ejemplo. Héctor, ¿hay notarías pero en no existe, Franque, en Rahue, en ninguna, Ovejería? ninguna. Ya, pues, ¿cachai? Pero el Se te Banco ha de obligado a Estado venir al centro a ver el tema de la notaría. Están todos acá. tanto en el centro, porque justamente hasta la lógica del notario funciona al lado del banco porque el banco tiene contrato, etcétera, y hay que sacar firma. Si es, es un tema de mundo privado. Pero fíjate que el Estado, ya, Banco Estado. El Banco Estado, que es una figura donde el Estado es incidente como concepto, no está en Rahue. Y debiera estar en Rahue. Una oficina del Banco Estado que permita acercar a las personas, o sea, el Estado de Chile a los barrios. Y inhiba el viaje, como dice, ese viaje necesario al centro de la ciudad, porque ir al centro, hacer la cola, es una lata. Es una lata y Una de verdad, pérdida de tiempo. Y el tiempo es lo pierde único que no tiempo, recuperamos. pierde tiempo. Y no, no hemos hablado, digamos, por ejemplo, del tema de salud, no el tema conceptual de salud, el tema de hacer las colas de salud. Estamos hablando del esfuerzo del Estado de estar presente donde debe estar. Muy bien que esté la farmacia vecina en Rahue Bajo. Muy Ujú. bien que esté civil en Rahue Bajo. Muy bien que haya una oficina de delegación o tipo de delegación municipal en Rahue Bajo. Pero falta un banco de Estado. Falta una notaría. Son dos Mira, elementos hay, que hay son otra críticos para cosa. Rahue. Hay un... Ahora se está abriendo un SARS, que va a ser un lugar de descongestión hacia, hacia el hospital, ¿cierto? Que está al lado del Parque Chuyaca, que se está creando este centro de especialidades, un CEFAM con un SARS. Y me parece espectacular que eso no se haga, pero se está haciendo a ese lado. Nuevamente, ¿qué población está tomando ese Claro, lado? beneficiar, sí, el beneficio. Entiendo, sí, ¿Cachai? Ahora, está cerca de una ruta que va a beneficiar también, por ejemplo, a San Pablo, va a beneficiar, por correcto. ejemplo, a Río Negro, a Puyehue, porque está cerca de un acceso de la carretera. ¿Cachai? Entonces, al estar cerca de la carretera, hay gente de provincia va a poder, o sea, de pueblitos más pequeños va a poder tener acceso más fácil, pero la gente de Osorno le va a quedar mucho más lejos. Entonces, hay que ver bien a quién estás tú beneficiando y a quién estás priorizando para que tengan ese acceso también con el banco de terreno, ¿cachai? O Porque ahí también, para si hay poder un llegar, plan, ¿mm? o si hay un master plan, un plan maestro respecto a la ciudad, respecto a esa materia. Porque a lo mejor hay un plan, y esto es un paso dentro de un plan macro. No lo sé, lo Es desconozco. difícil en todo caso si no tenemos, si no Por tenemos el eso. plano regulador, por ejemplo, y cuál es el master plan que tienen para haberlo hecho. Y habría que preguntarle a Bertín que en su minuto esto viene de atrás, po. O sea, está bien que se haga. Yo digo que es maravilloso que se haga. El tema es, ¿nos estamos haciendo cargo de que la gente tenga el acceso suficiente a ese lugar? ¿O estamos generando más viajes a ese lugar que son complejos? Porque si van a tener que levantarse a las 6 de la mañana para venir de Ovejería para allá,
No, claro. Para que tome la hora a las 7 de la mañana, cuando es el mayor momento de tráfico, ¿estamos haciéndolo pensando en todas las aristas o solamente lo pusimos ahí? Ahora, es cierto, hay que avanzar pasito a pasito y vamos resolviendo los puntos paso a paso, pero seamos conscientes de las cosas que no estamos viendo, po. Empecemos a ver aquellas de esas cosas como el tema de los viajes. Por ejemplo, cuando se estaba pensando, y también esto fue un proyecto del tiempo de Bertín, que se quería hacer una salida de ovejería a través del centro, ¿te acuerdas, Héctor? Por la calle Cochrane, que se iba a abrir, se iba a expropiar para que pasara la salida de ovejería hacia Pilauco, pasando por el centro. ¿Y qué iba a pasar por ahí? Camiones. O sea, íbamos a pasar camiones por el medio de la ciudad. Entonces, lo estamos pensando también, siendo que es hacia dónde el mayor tráfico de personas desde Ovejería o Rahue, ¿por qué no salían directamente hacia el hospital, que era uno de los viajes necesarios que tenían que hacer esas personas para acá? O si quería conectar con fuera de la ciudad y darle una salida hacia los camiones, ¿por qué no darle hacia Diego de Almagro o hacia Las Quemas, que permitiría descongestionar el resto de la ciudad y darle una salida a camiones, por ejemplo, que es uno de los problemas que había? Entonces, hay No, que verlo en el complejo y no solo en el completo, ¿cachai? en todo el contexto también, el diseño de la ciudad, cómo la ciudad está creciendo. Claro, ahí estamos un poco, creo que estamos al debe en la ciudad. Yo creo que sí, estamos al debe. Hay una ausencia de visión de largo plazo en la ciudad. Y eso es un tema que es crítico, ¿ah? Porque va a impactar a la larga. O sea, al final, esta ciudad que es para nuestros hijos, Y van a haber más autos cada vez, la porque salida en entre comillas, realidad es la comodidad. O sea, si sí, no tienes un buen transporte público, que también deberíamos ir apuntando hacia allá para poder descongestionar, pero lo más cómodo es andar en el auto, po. Entonces, sobre todo cuando tienes múltiples trayectos que quieres hacer, si tú quieres ir a dejar a tus hijos al colegio y después tu trabajo queda más lejos, entonces vas a o priorizar el auto. Entonces tienes que entender por qué se está usando el auto, tienes que entender que la ciudad va a tener mayor poder adquisitivo y ir avanzando con la infraestructura. Y para eso tienes que tener el master plan y pensar a largo plazo y no en el cortito. No en el cortito viendo lo que tienes hoy, ¿no? Creo yo. sí. Ya caché que me quieres cortar. Te quiero cortar porque tú te tienes que ir a una reunión que empieza muy pronto. Así que muchas gracias, Héctor, por la Un conversación y el abrazo. tema que nos trajiste el día de hoy. Y a todos los que se sumaron, los Desde invitamos el dolor. mañana. ¿Ah? Es una conversación desde el dolor de uno de usuario Del de la ciudad. dolor del taco y el tiempo. Así Sí. es. Un Y a abrazo. todos los que se sumaron, los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Gracias. Chao.